con quizás uno de sus más prestigiosos reconocimientos. Y es lo único que voy a decir. Vamos a disfrutar de una ponencia de un salense. Muy buenos días, señor alcalde de Salas, señoras, señores. Evidentemente, para un salense estar en este momento, después de todo lo que hemos escuchado, tiene siempre un riesgo. A mí se me había pedido que hable de ¿tiene futuro la Asturias rural? Y me doy cuenta perfectamente de que ese tema es un tema que se solicita a lo que llamamos siempre la ciencia lúgubre. Y la ciencia lúgubre no tiene nada que ver con panoramas espléndidos que se han planteado aquí uno tras otro. Por lo tanto, yo me doy cuenta que este congreso y el papel de lo que se me ha solicitado está dentro de un planteamiento hegeliano típico. Ha habido una serie de tesis, de pronto va a aparecer una antítesis y el congreso lo que tiene que hacer naturalmente es la síntesis adecuada relacionada con todo esto. Entonces, comienzo, por lo tanto, con mi ponencia y que dice así. Aún recuerdo el mercado rural de Salas los martes. En parte notable, se vinculaba, como sucedía desde la Edad Media, con las necesidades locales. Algo, sin embargo, se relacionaba con el nacional, como se refleja en la marcha de las cotizaciones. Poco con el mundo internacional. La economía española, como consecuencia de una política económica que había triunfado definitivamente con el denominado viraje proteccionista de Cánovas del Castillo, había concluido por organizarse dentro de un sendero que conducía al denominado proteccionismo integral. Todo lo que era susceptible de producirse en España, dejando a un lado su coste, debía producirse y, por supuesto, intentaba producirse. Y como el peso de la agricultura en el conjunto del Producto Interior Bruto era muy alto, el mundo de la industria y el de los servicios dependía esencialmente de la marcha de la agricultura, derivada a su vez de la evolución de las cosechas. Todo esto dura hasta aproximadamente el año 1959. A partir de ahí surgen dos fenómenos que lo van a alterar todo. Desde luego para Asturias y, como es natural, para Salas. En primer lugar, surge una fuerte industrialización, financiada en parte notable con el déficit del sector público y, simultáneamente, con una importante implantación que empresas públicas, amparadas por una política comercial derivada directamente del nacionalismo económico, que pretendía un desarrollo con sustitución de importaciones por producciones nacional, y todo este proceso industrializador acaba por provocar lo que el profesor Santiago Roldán bautizó con justicia con el nombre de crisis de la agricultura tradicional. Esto se basaba en bajos niveles salariales, incluyendo en esto también los muy bajos niveles de beneficios empresariales, y aquí que el proceso industrializador, con su complemento de una marcha adecuada de la actividad del sector de los servicios, ofrecía niveles salariales y rentas empresariales muchísimo más altos y posibilidades también muy claras de participar en entidades variadas, engrosando el mundo de las pequeñas y medianas empresas. Mil veces este proceso de desarrollo, que avanzaba visiblemente como corolario de todo este avance, supuso el abandono masivo de la agricultura, que tuvo que recomponerse con una sustitución clarísima del factor trabajo por el factor capital fijo. Fue el inicio de las inversiones en mecanización del campo, por el circulante, con un aumento grande en el empleo de fertilizantes o de electricidad, con lo que también tuvo lugar un cambio en el papel del factor tierra. Se precisa más superficie para aprovechar los efectos escala, aparte de una transformación prácticamente radical del papel del empresario. Simultáneamente, surgió algo que se observó de inmediato, por lo que respecta a la ganadería, como apuntó en primer lugar Enrique Barón en su trabajo El fin del campesinado. El ganado de labor desaparece porque le resulta imposible competir con la mecanización, a causa de que exige demasiada mano de obra.
Como es natural, y por lo mismo, aquella ganadería que precisa de un pastoreo excesivo retrocede ante el peso del factor trabajo en forma de salario. Se mantiene la que es posible que no exija un complemento grande de costes laborales, lo que se suele llamar un alto coeficiente técnico del factor trabajo, y avanza incluso impetuosamente aquella que se puede capitalizar con fuerza a través de auténticas fábricas de proteínas, como sucede con el ganado de cerda o con la producción avícola para carne o para huevos. Naturalmente, esto último se afianza por el lado de la demanda, pues al crecer la renta se abandonan los bienes inferiores y se consumen en su lugar, en este caso, los derivados de la ganadería. Si esto lo transformó todo en el campo, pronto tuvo lugar otra gran alteración estructural. En el año 1959 se decide, con el Plan de Estabilización, que en adelante el desarrollo de la economía se basaría en una apertura creciente hacia el exterior, abandonando todos los viejos planteamientos de tipo proteccionista, nacionalista en lo económico e incluso autarquizante. Se dejaba a un lado definitivamente la línea de vivir con lo nuestro. Dentro de esta nueva realidad, España entraba en el GATT y en 1962 iniciaba negociaciones para conseguir una integración en la Comunidad Económica Europea. En 1970, con el Tratado Preferencial Ullastres, y el 1 de marzo de 1986, pasando a ser un país miembro más, nos convertimos en uno comunitario. Y como tal, pudimos desarrollar nuestra agricultura dentro del marco de la Política Agrícola Común, la PAC. Por supuesto, en esta nueva realidad pasaba a encontrarse Asturias y no ocurría nada diferente en Salas. La Política Agrícola Común tenía una base estratégica muy clara. La Guerra Fría estaba en plena acción y se corría el riesgo de que se transformase en caliente y con ello que una guerra submarina soviética impidiese la llegada de productos rurales ultramarinos de América, de África, de Asia y de Australia, con lo que o se cosechaban en Europa o una realidad famélica era muy probable que apareciese. Por otro lado, existe en agricultura la llamada ley de King. La demanda de grandísima parte de sus productos es muy rígida, tanto respecto a los precios como a la renta, porque al vincularse en un alto porcentaje a la alimentación, esta se convierte en algo prioritario. Pero una demanda rígida y una oferta que se mueve con mucha amplitud de una cosecha a otra dan lugar a unas amplísimas oscilaciones en los precios, de modo tal que estos caen, como se evidencia cuando se obtiene una buena cosecha, porque desciende mucho más de lo que significa el aumento de la producción, con lo que una buena recolección es calificada como un desastre para los campesinos. Y en Europa se quería liquidar ese riesgo para que no hubiese trabas en la existencia de alimentos por el motivo señalado de la Guerra Fría. Simultáneamente se plantea la cuestión del avance de la masificación y con ella de la pérdida de valores. Pero como señalan Repke y, por supuesto, como se indica en la Escuela de Friburgo, este riesgo, denunciado en 1930 y de modo simultáneo e independiente por Ortega y Gasset en La rebelión de las masas y por Keynes en La economía política de nuestros nietos, estos valores se mantenían de modo importante en las sociedades campesinas. Contemplar impávidos su desaparición significaría tanto como aceptar pasivamente en Europa el progreso del proceso de masificación. Entraban en liza también elementos estratégicos y políticos. No iba a tener consecuencias dañinas para la vida nacional que vastas extensiones quedasen sin habitantes. Simultáneamente, no eran votantes los agricultores y por ello no iban a sostener electoralmente al partido que les favoreciese. Todo eso se encontraba agazapado en las propuestas de Sico Mansholt en la reunión de Stresa que siguió casi de inmediato a la firma del Tratado de Roma y pasó a constituir algo esencial en el ámbito comunitario europeo. Desde 1986, eso se integra en el conjunto de la economía española y claro es en la asturiana, con todas sus especialidades más de una vez cambiantes. Con la llegada de la PAC, el campo dejó de mostrar la cara que parecía amarga sin paliativos ante la producción agraria. Un gran estudioso, al que tenemos aquí ahora mismo, el profesor García Sanz, nos mostró cómo a lo que se acaba de señalar se unió
un hecho parcial, pero importante, de vuelta al campo de un porcentaje significativo de quienes lo habían abandonado a causa de sus jubilaciones porque no habían dejado aparte todas las propiedades agrícolas y, por supuesto, la propiedad de sus viviendas. Todo esto acabó por generar un conjunto de servicios y de producciones adicionales agrarias, amén de un notable incremento de las rentas campesinas, que alteró de nuevo el panorama rural. Por otro lado, esto se vinculaba con el efecto especial del campesino, con el afecto especial del campesino a la tierra cultivada habitualmente, lo que restringe la oferta del suelo agrario. Al aumentar las rentas a causa de la política agrícola común, se provoca un cierto incremento en la demanda de tierra. Como coexiste con una restricción de la oferta, se generó un aumento en los precios del suelo dedicado a las explotaciones agrarias, lo que de paso, para el propietario, era una especie de seguro contra el castigo de la inflación. Todo eso se añade a que, como he dicho, la mecanización y el incremento de la renta impulsan al incremento. El fenómeno se observa a través de los datos de los censos agrarios desde 1962 de la dimensión media de los predios. Esta realidad pasa a ser en estos momentos de 2009 pasado, porque de modo reciente han tenido lugar otros fenómenos. Es preciso tener en cuenta estas novedades para poder escudriñar adecuadamente el porvenir. El primero de ellos, directamente relacionado con la crisis que nos sacude en estos momentos, es la necesidad de disminuir el gasto y el déficit público. Y he aquí que en la Unión Europea existe un gran suministrador neto de fondos para la PAC, Alemania, a través de su gasto público. Ya antes y dentro de un talante que se remonta a las disposiciones englobadas bajo el epígrafe de las Anti-Corn Laws, Gran Bretaña había conseguido, a través del procedimiento del denominado cheque británico, escapar de estas contribuciones. Pero con la crisis, Alemania comprendió que era preciso ajustar sus gastos y el aminorar la financiación de la PAC era algo que, desaparecidas muchas de las circunstancias de medio siglo antes, parecía lógico. De ahí que haya surgido, y eso se nota ya en Asturias, una reconversión por este motivo. Pero también está presente otra. Todo un amplio conjunto de países presenta un frente muy duro contra el mantenimiento de la PAC. Por un lado están los Estados Unidos. En estos momentos en que se debate ahora mismo la suerte del dólar, la cuestión del peligroso déficit comercial norteamericano se pone en primera fila. Y Norteamérica ha sido siempre un gran suministrador de productos agrarios al mercado mundial. Pero lo mismo sucedió con el grupo de Cairns, de países exportadores tradicionales de estos productos. Y a esa presión se acabaron por unir los países subdesarrollados. Todos ellos, en la Organización Mundial de Comercio, algo se ha hablado de esto ayer, presionan de modo incansable para que, del mismo modo que la tarifa exterior común de la Unión Europea es realmente muy poco protectora, ocurre lo mismo con los productos del campo. Es evidente que ese grupo tiene una influencia en el ámbito internacional que puede calificarse como muy potente y, por ello, al sumarse a la presión de los grandes contribuyentes netos, como es el caso citado de Alemania, esta postura internacional, ligada a un ambiente en el que cada día más se considera que el proteccionismo se convierte en un causante del mantenimiento de la crisis actual, acaba por ser un heraldo de un cambio muy fuerte institucional que, por supuesto, se acabará notando con mucha claridad en la marcha de la producción rural asturiana, que desde luego no parece tener grandísima parte de ella condiciones de competitividad en el conjunto del mercado internacional. Pero esto puede ser para siempre. Esto es, la sombra de Malthus no ronda todavía por el mundo científico y, por supuesto, por el de la opinión pública, o lo que es igual, puede pensarse en un futuro no muy lejano que vaya a ser posible dejar a una demanda mundial de alimentos desatendida. La aclaración se observará en el comportamiento de los mercados de productos de artículos agrícolas. Para 2000 igual a 100, el índice de precios de mercados que hace The Economist muestra, en el que hace la FAO sale lo mismo, muestra que las cotizaciones de los artículos alimenticios se habían colocado
el 22 de septiembre de 2009 en el 194,6 y en la de artículos agrarios no alimenticios llegaba al 147,0. Sin embargo, es claro que la volatilidad de estos mercados es considerable. Respecto a las cotizaciones de hace un año, en la misma fecha, los precios de las mercaderías agrarias alimenticias habían caído un 16% y los de los artículos agrarios no alimenticios en un 19%. Un experto tan notable en estos temas como Jaime Lamo de Espinosa, en su trabajo La crisis económica global y la crisis agraria española, sobre el que tendré que volver más de una vez, señala, al contemplar la evolución concreta de los precios del trigo en el mercado de futuros de Chicago, y por supuesto lo que dice vale para otra serie de productos del sector agrario comercializados internacionalmente, el arroz, la cebada, el maíz, la soja, que sus precios muestran efectivamente esa alta volatilidad a la que se ha hecho mención. Últimamente era posible contemplar una fortísima subida hasta alcanzar lo que yo he calificado como la gran llamarada del 2008, que concluyó con altibajos posteriores en el descenso a partir del segundo trimestre de 2008. Del texto del profesor Lamo de Espinosa y basándose en el índice báltico, o Baltic Dry, o Valdry, que refleja la contratación de fletes marítimos de carga seca de las 26 principales líneas marítimas del mundo, se observa que cuando la economía mundial camina hacia la crisis, van reduciéndose los contratos y los fletes inician una senda bajista. Lo que llama la atención en estos momentos es que este índice báltico, BDI o como quieran ustedes, pasó en el segundo semestre de 2008 desde un índice 11.000 mayo-junio a un índice 1.700 en diciembre, lo que significa una caída del 93%, lo que produjo que las tarifas de carga disminuyesen desde $240.000 por día a $7.340. Esto demuestra que en ese lapso de tiempo la demanda y el comercio mundial estaban desplomándose a esa misma velocidad, meses en los cuales también caen violentamente los precios agrarios mundiales. La explicación que se ha buscado para comprender estas variables ha sido que se ha originado de una parte, por una demanda creciente de productos agrarios desde los países emergentes, cuyas rentas por habitante y su Producto Interior Bruto ha crecido en los últimos años con 2 dígitos, China e India, y que ahora, a mitad de 2009, lo hacen con tasas altas cercanas al 8%. También por la nueva demanda de productos agrarios para la obtención de bioetanoles, lo que afecta desde luego al trigo, a la cebada, al maíz, al azúcar de caña o de biodiesel, que se vincula con la soja, la colza o el girasol. También actúan naturalmente las presiones de tipo especulativo a través del papel de una serie de nuevos fondos generados a partir de la subprime. Pero su derrumbamiento tuvo un papel importantísimo en la necesidad de liquidar activos con el consiguiente desplome de los precios y también, naturalmente, en esto ha actuado el encarecimiento muy fuerte y la imposibilidad de conseguir créditos en los mercados con facilidad. Todo esto actúa y actúa continuamente y su repercusión acaba por alcanzar las posibilidades asturianas, pero no es posible prescindir del impacto de las propias demandas alimenticias de los diversos mercados, porque a largo plazo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y en este caso he hecho mano de otro artículo de Lamo de Espinosa diferente, que es el que publicó en Papeles de Economía Española en el número 117 del 2008, y en el que se ve que en Europa consumimos, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, unos 252 kilos por habitante al año de trigo, frente al consumo de la India, que fue de 64 kilos por habitante, y de China de 76. 122,8 de maíz, en la India 13 y en China 107. 41,8 de aceite vegetal, en la India 10,4 y en China 17,5. 68,4 de leche, en la India 35 y en China 10. 17,5 de carne de ternera, en la India 1 y en China 5,4. Y 15,3 de carne de pollo, en la India 1,8 y en China 7,6. Basta comparar tales cifras para hacerse una idea de la magnitud del cambio que forzosamente viene, pues si calculamos
las diferencias y aplicamos las mismas sobre la población de cada país, resulta que, por ejemplo, la demanda adicional de trigo, si sus consumos se igualaran a los de la Unión Europea, obligaría a duplicar la producción mundial actual. Por supuesto que ese cambio no se va a producir de inmediato, pero hay que ser conscientes que ya ha empezado y no va a frenarse o a desacelerarse, porque esos dos países, más otros muchos de los llamados emergentes, crecen con tasas desconocidas en el mundo occidental, las de Europa y Estados Unidos, y sus economías ya pesan más del doble de estas, y sus habitantes quieren, y tienen el mismo derecho que nosotros, a alimentarse de modo similar y pasar de 1.200, 1.500 calorías por habitante a las 3.000 o más del mundo occidental. Naturalmente, dentro de la actual economía fuertemente globalizada, afecta a todos los países, a todas las regiones, y ese fantasma de Malthus, que reencarnó recientemente en los pronósticos sombríos derivados de los estudios del Club de Roma y que más adelante se encuentran detrás del informe Carter y del trabajo 1999 preparado para las Naciones Unidas por un equipo dirigido por Leontief, con todas las salvedades que se quieran, incluidas las de Banners, el presidente de la Royal Geographical Society, muestran que se va a necesitar producción rural en cantidades muy importantes a lo largo del siglo XXI y que esto, naturalmente, modificará la liquidación de posibilidades de zonas rurales como son concretamente las de Asturias. A corto plazo, es preciso indicar, en primer lugar, que la actual crisis económica frena por todas partes el incremento del Producto Interior Bruto y, con él, la marcha de los emigrantes del campo a la ciudad, lo que a través del autoconsumo rural disminuye la demanda de productos agrarios y el incentivo que se deriva del alza en los precios. Aparte de que, en el mundo occidental, a causa de la depresión general, es evidente que algo, a pesar de la rigidez de la demanda respecto de la renta de estos artículos, se limita el consumo y por ello se deduce que la rentabilidad para los campesinos de aquí y de cualquier lado no mejora precisamente, aparte de los otros problemas señalados. Pero todos sabemos que para el conjunto de la economía mundial las crisis han sido y continuarán siendo un fenómeno pasajero. Debe agregarse que no para todos los países, porque si estos no han efectuado reformas adecuadas, su situación depresiva puede durar incluso mucho tiempo. Ahí tenemos el caso de los 20 años de estancamiento de Japón y los 80 de la República Argentina. Pero al cabo, la demanda mundial volverá a alzarse y las zonas agrarias de todas partes experimentarán su influencia. Casi ahora mismo ha aparecido otro motivo de necesidad de nuevas zonas campesinas. Me refiero a la demanda de biocombustibles. La repercusión en precios de esta novedad es paralela a la marcha de la cotización del petróleo. Todo indica que esta tenderá a medio plazo a subir, después de la situación actual de evidente recuperación después de la caída experimentada tras el inicio de la crisis del verano de 2007. No es esta cuestión menor, ni muchísimo menos en relación con el futuro de la agricultura en todas partes, y por supuesto en Asturias. Y esta situación del futuro trasciende ya y se traslada a los precios de las mercaderías, o sea, a las famosas commodities, si no traducimos esa expresión crecientemente corriente. Otra cosa es si se equivocaron o no los especuladores, pero es evidente que el mundo financiero está ya muy atento a las posibilidades de que puedan escasear conjuntamente multitud de productos agropecuarios. Una explicación la proporciona un artículo publicado en Mediterráneo Económico en el 2009 por Pedro Urbano Terrón, basándose sobre todo en cifras de la OCDE y de FAO, donde señala que la producción mundial de cereales se reparte mitad y mitad entre los países desarrollados y los restantes, que la tasa de crecimiento en las últimas décadas es muy baja y que el mundo no dispone de stocks estratégicos para hacer frente a una crisis alimentaria. Y ello frente a demandas de trigo o maíz crecientes, no solo para usos alimentarios urbanos, sino para otros como piensos o como la biocombustibles, etc. Pero esta perspectiva nueva en relación con la agricultura se amplía, si es cierto, la polémica en el ámbito científico se encuentra abierta, aunque los políticos la consideran cerrada, equivocados, que existe un cambio climático.
Otra cuestión es si este se debe a la acción humana o a otros motivos ajenos al hombre, como sucede con las manchas solares. Si tal alteración del clima sucede y con ello aumenta la irregularidad de las cosechas, es seguro que afectará a la cuantía de las reservas mundiales de productos agrarios, por ejemplo, de trigo o de maíz, y ello no deja de tener consecuencias que pueden ser muy permanentes en las cotizaciones. Es evidente que en relación con todo esto se debe recordar una famosa frase de Hegel: cuando el hombre convoca la técnica siempre comparece. Y ello es evidente. Cuando Malthus hizo su estudio famoso, no se había formulado la segunda ley de Liebig y, por tanto, la industria química no había actuado para generar una amplia gama de fertilizantes. Faltaba un siglo para eso. Cuando las profecías derivadas del Club de Roma asustaron ante la posibilidad de cortes importantes en la oferta de alimentos, daba sus primeros pasos la biotecnología, que en estos momentos ofrece un repertorio muy importante de productos transgénicos, los cuales ya ofrecen en cantidades apreciables recursos crecientes a los mercados. Debo señalar que es preciso rechazar toda esa serie de mensajes pesimistas sobre la peligrosidad para los humanos de los transgénicos. Este verano de 2009, en la Escuela de la Granda, en un curso dirigido por el profesor Grisolía, uno de los grandes discípulos de Severo Ochoa, quedó bien claro que esos miedos se fundamentan lisa y llanamente en basura científica. Téngase en cuenta, de la mano de García Olmedo, que producir una tonelada de alimentos con una variedad moderna de maíz o de trigo requiere menos energía, menos suelo laborable y menos productos fitosanitarios. Y debo agregar algo: la denominada agricultura tradicional o ecológica no puede hacer frente a las necesidades de la humanidad. Concretamente, de acuerdo con lo presentado en 2008 en el Centro de Investigación Común de la Comisión Europea, la agricultura española es, por ejemplo, la más intensiva en el uso del maíz BT, que produce un insecticida natural frente al taladro. De este maíz se cultivaron ya 75.000 hectáreas y hay que tener en cuenta que el Tribunal Europeo de Justicia ha señalado que las atribuciones sobre la aprobación de organismos genéticamente modificados es exclusivamente competencia de la Comisión Europea, de acuerdo con la Directiva 2001/18 y el Reglamento 1829/2003. En resumen, estos organismos genéticos nuevos, todos los productos cultivados son también, por cierto, modificaciones genéticas de las plantas con las que se topó el hombre, tienen mejoras en los rendimientos por su mayor resistencia a plagas y enfermedades y actúan mejor que los herbicidas, alivian cuestiones relacionadas con el suelo y con la climatología y, finalmente, mejoran la calidad nutritiva, organoléptica y tecnológica de los cultivos. Todo esto, naturalmente, ¿qué está haciendo? Pues está haciendo que estamos en estos momentos en una auténtica revolución dentro de una crisis evidente que está afectando extraordinariamente al mundo agrícola. Y que todas esas mejoras que acabo de señalar desde el punto de vista biotecnológico también van a afectar a todos los países y, por lo tanto, las mejoras en cosechas no van a necesitar tanto suelo, probablemente, como tanto se necesitaba ahora. Y, por lo tanto, hay que introducir continuamente estos factores dinámicos para poder entender lo que nos puede suceder. Y, además de lo dicho, se deriva otra cuestión, que es el relacionado con las industrias agroalimentarias, que es necesario que posean economías de escala, y eso ha de concentrar con mucha fuerza a este sector, nos guste o no nos gusten las artesanías. Más de una vez he recordado que en una intervención en la cooperativa vallisoletana ACOR hace bastantes años, señala que el futuro de sectores concretos del agroalimentario español tendrían que estar basados en este incremento de las dimensiones. Me miraron y me contemplaron como si era un señor extravagante. Ahora, en la remolacha, eso se está pagando. Pero he de añadir a estos panoramas que impulsan o frenan nuestras posibilidades ante el futuro, que han surgido dos nuevos problemas. El más importante es el derivado de la denominada protección a la naturaleza, del que se han derivado multitud de decisiones del que puede calificarse como intervencionismo medioambiental. Todo esto ha alterado radicalmente el sentido de la propiedad agraria,
ha alterado la capacidad empresarial de los campesinos, al hacer que sobre la propiedad agraria caigan unas servidumbres nunca existentes hasta ahora, planteadas en forma de apetencias, deseos y hasta exigencias de aquellos que nada tienen que ver con lo agrario o lo rural, salvo su deseo de disfrutar de las economías externas que generan los agricultores y ganaderos, pero sin pagar un céntimo por eso. El otro es el de la ruptura de la unidad española de mercado. Hay 17 leyes de cooperativas agrarias y, en general, normas autonómicas que han roto la unidad del mercado, como ocurre con el etiquetado a causa de las lenguas regionales y mil otras disposiciones. De lo dicho, y que lo he leído apresuradamente para no alterar la marcha de este Congreso, de lo dicho se deriva, en mi opinión, cómo se crean exigencias y posibilidades. Exigencias para superar los problemas, posibilidades porque efectivamente éstas existen, y todo esto ha de percibirse por los políticos. Nuestro Clarín, en un artículo que publicó en El Globo, después apareció en otros dos periódicos, en aquel momento trágico para España, que era 1898, exactamente lo publicó el 12 de octubre de 1898, le señaló a los políticos que siempre debían tener presente que una nación tiene vida cuasi perenne, indefinida. Hay que contar con el derecho y el deber de las generaciones futuras. Se les puede, seguía Clarín, se les puede hacer contribuir desde ahora a las necesidades esenciales de la patria, pero también hay que prepararles las condiciones necesarias para que ellos puedan lograr la prosperidad que les exigimos para esta ayuda futura que nos es indispensable. Eso cabalmente es lo que Salas hace con esta reunión para tener en cuenta el derecho y el deber que tenemos respecto a las generaciones futuras, como nos pedía Clarín. Las generaciones futuras, las de Salas, las de Asturias y, en el fondo, las de España. Nada más, muchas gracias.